para que nos platiques de tu publicación titulada Concurso Real o Represión Penal, en la que se abordan no solamente los antecedentes más importantes sobre la regulación del lavado de dinero con motivo del cumplimiento de compromisos internacionales, sino ya muy específicamente se aborda el tema del sujeto activo, con especial referencia al autor del delito previo. Estimado Salomón, nuevamente muchas gracias. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo quiero agradecer de entrada a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, particularmente a Gerardo Hostos Rincón Gallardo, a Benjamín Domínguez Montejo, por haberme convocado a esta reunión. Yo saludo con afecto a las personas que nos acompañan, especialmente, como ya lo dije, a Luis Madrigal, a Enrique y a Jaime Hostos, queridos amigos y padre y tío respectivamente de nuestro amigo Gerardo. Desde hace algún tiempo he venido publicando algunos trabajos en una revista digital especializada en temas de justicia penal. Esta revista es un foro que ha adquirido paulatinamente un nivel extraordinario gracias al trabajo, al talento y el acierto de mi amigo el doctor Gabriel Regino. En días pasados publiqué un artículo al que llamé, con signos de interrogación, concurso real o represión penal. La inquietud por el tema se propició por una conversación que tuve quizás en el año 2005 o 2006 con un jurista muy distinguido de nuestro país. Me refiero al doctor Raúl F. Cárdenas Rioseco, y recuerdo que en aquella ocasión el punto central de nuestra conversación era si el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no significaba que se esté recalificando la conducta cuando el beneficio obtenido por el sujeto activo del delito lo utiliza en una operación de comercio. Ese era el planteamiento de nuestra conversación en aquel tiempo con Raúl F. Cárdenas. Así, al bote pronto, ambos coincidimos en que sí existía una recalificación. Ahora, muchos años después, 16 años después o 17 años después, quise retomarlo y hacer un apuntamiento reflexivo sobre este tema. Y parto de la base en este pequeño trabajo, en esta pequeña colaboración, que desde hace algunas décadas en la comunidad internacional existió la conciencia del problema que representa el tráfico de drogas y que provoca un grave daño en la salud pública, en el sistema financiero y en las economías lícitas. Lo que consideró la comunidad internacional no es otra cosa más que señalar que el crimen organizado estaba ensuciando los sistemas financieros y las economías de los países. Ciertamente, se reconoció que el poder económico del narcotráfico es la base de grandes fortunas, que ese dinero sucio circula en varios países, contaminan y corrompen las estructuras de la administración pública. Comprendió la comunidad internacional la necesidad de actuar en contra de los beneficios obtenidos por el crimen organizado a través de la cooperación internacional. En diciembre de 1988 fue aprobada en Viena la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Existe una correspondencia temporal entre esta fecha y el auge del narcotráfico en México. En abril de 1989 podemos recordar
que era detenido un narcotraficante, el ex policía judicial federal Miguel Ángel Félix Gallardo. En los 80s, en Colombia, el señor Pablo Escobar ya le había declarado la guerra al Estado colombiano. Con este instrumento nace el concepto de crimen organizado. Se reconoce su presencia internacional y el flagelo que representa en la comunidad de diversos países. En esa convención se hace referencia a la planta de cannabis, al arbusto de coca, al transportista, decomiso, entregas vigiladas, embargo preventivo o incautación y a la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, documentos bancarios, financieros o comerciales. Esta convención ofrece una definición del producto, de lo que se entiende producto de un delito, el producto del crimen organizado, el producto del tráfico de estupefacientes. Y dice la convención, son los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la narcoactividad. También introduce algunos verbos rectores relacionados con el flujo internacional del producto. Refiere a la conversión, la transferencia de bienes, ocultar o encubrir su origen. Así podemos ver que en esta convención significó la tipificación penal del delito de lavado de dinero como un compromiso de la comunidad internacional, de los estados parte, para enfrentar el tráfico de estupefacientes. La Convención de Viena se enfocó fundamentalmente al decomiso del producto y de los bienes obtenidos en la narcoactividad. En el año de 1989 se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, por sus siglas GAFI, con motivo de la 15ª Conferencia Anual Económica de los Líderes de los Países Industrializados llamados G7. Su misión de esta conferencia fue el lavado de dinero. México se incorporó en el año 2000. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, recomendó la tipificación penal de lavado de dinero con base en la Convención de Viena. Estos delitos previos al lavado de dinero abarcan conductas que hayan sido cometidas en otros países. Sin embargo, no todas las recomendaciones del GAFI tienen efectos vinculantes. En su origen, podemos observar que la Convención de Viena se ocupó de la tipificación de conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la identificación de recursos económicos provenientes de la narcoactividad, la presencia de grupos delictivos organizados nacionales e internacionales, pero también se ocupó de la utilización de la violencia y el empleo de armas, la victimización de menores de edad, aunque después se extendió al financiamiento del terrorismo y a las armas de destrucción masiva. El GAFI hizo 40 recomendaciones orientadas a evitar que se utilice el sistema financiero para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo. Esto fue ampliado en el año 2001, lo que es muy correspondiente con el ataque a las torres del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Estas recomendaciones son universalmente reconocidas como el estándar internacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del terrorismo y de este tipo de delitos que plantea el GAFI. El Estado mexicano, por su parte, asumió su compromiso internacional con la tipificación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo incorporó en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y este tipo penal establece un tipo básico, un tipo especial y un tipo cualificado. El tipo penal básico está en el primer párrafo.
tipo utiliza diversos verbos rectores de conductas del sujeto activo. Ahí encontramos las palabras de adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir, ya sea de territorio nacional al extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando se tenga conocimiento de que esos objetos materiales, es decir, estos derechos, estos recursos o estos bienes, proceden o representan el producto de una actividad ilícita y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Que esa conducta la puede realizar cualquier sujeto con un fin específico: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, o bien para alentar una actividad ilícita. El tipo penal especial, por su parte, el del segundo párrafo, exige que el sujeto activo sea empleado o funcionario de instituciones que integran el sistema financiero, cuando dolosamente estos sujetos activos prestan su ayuda o su auxilio a otro para la comisión de conductas descritas en el tipo básico. De las instituciones que integran el sistema financiero, podemos citar, entre otras, a las instituciones de crédito, instituciones de fianzas, de seguros, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro, préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casa de bolsa, intermediarios bursátiles, entre otros. El tipo penal cualificado incorpora en el sujeto activo una calidad específica, consistente en que sea un servidor público, pero dedicado a actividades relacionadas con la prevención, la denuncia, investigación o juzgamiento de la comisión de delitos. Esta conducta debe de recaer en un objeto material, es decir, en los recursos, bienes o derechos que deben de provenir o representar el producto de una actividad ilícita. El mismo precepto legal al que nos hemos estado refiriendo define lo que debe entenderse por producto de una actividad ilícita. Dice el tipo penal: cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen o representan las ganancias de un delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Esto quiere decir que bastan los indicios fundados y que no pueda acreditarse su legítima procedencia para la adecuación penal. Su persecución es de oficio, excepto cuando se utiliza el sistema financiero, en cuyo caso es indispensable la querella o la denuncia de la Secretaría de Hacienda. Con independencia de las actividades vulnerables previstas en la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entendemos con claridad que para la configuración penal poco importa el delito fuente del que provienen esos recursos. Resulta suficiente el carácter ilícito de los derechos, recursos o bienes cuando no se pueda acreditar su legítima procedencia. Ciertamente, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se configura ante cualquier delito fuente o delito previo, sin importar el bien jurídico que ese delito haya lesionado. Pues ya hemos dicho que basta el indicio fundado de que el recurso sea producto de una actividad ilícita y que no pueda acreditarse su legal procedencia. No exige un monto mínimo para la configuración de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni tampoco que el recurso se haya obtenido lesionando un bien jurídico de determinada naturaleza. Es decir,
el recurso puede provenir de cualquier delito. Es importante insistir que la configuración de este tipo penal no exige que los derechos, recursos o bienes provengan de la narcoactividad, del terrorismo, de la trata de personas, ni de ningún otro delito en específico. Como tampoco exige que se acredite el delito fuente del que provienen. Sobre esto existe una jurisprudencia con número de registro digital 19-1267 que puede corroborar lo que señalamos. Pero ahora bien, todos sabemos que existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Pero también existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Para ese efecto, cito el artículo 18 del Código Penal Federal y el 28 del Código Penal para la Ciudad de México. Nosotros podemos observar que en la vida cotidiana es frecuente que un evento delictivo se construya con una pluralidad de conductas, digamos, concomitantes. En algunos casos, la realización de un delito implica la necesaria comisión de algunos delitos llamados medios o delitos accesorios, que son de realización indispensable para la realización de un delito final. Veamos, si una persona quiere cometer un robo a una casa habitación, pues primero daña la puerta, daña la chapa, genera un daño, allana el domicilio y después comete el robo. Lo que no significa que se le sancione por los 3 delitos, porque sería excesivo castigarlo por los 3 de acuerdo con las reglas y principios de absorción o consunción o cualquier otro. Veamos otro caso hipotético. Si un alto funcionario del Banco del Bienestar, vamos a suponer que tiene una bóveda, que ahí están todos los valores y los recursos que se encuentran allí en su interior, el funcionario se apodera de ellos, cambia de ciudad, adquiere un rancho, forma una nueva vida, comete un delito al apoderarse indebidamente de lo que pertenece al Estado. Pero además, el hecho de que el dinero producto de la apropiación sea utilizado para adquirir un rancho constituye un delito denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pregunto, ¿no es la forma de darle uso al producto de lo robado? Advertimos que se sanciona el desvío o el apoderamiento de los recursos económicos, pero también se castiga el uso que se le dé a esos recursos cuando lo adquiere para invertir. Por ejemplo, el que comete un homicidio y para ocultar su crimen inhuma ilícitamente a la víctima para evitar ser descubierto. En principio no resulta lógico que esa persona fuera condenada por el homicidio y por inhumar clandestinamente el cuerpo del occiso, porque esta inhumación ilícita la realiza, si esta inhumación ilícita la realiza una persona distinta al que cometió el delito, pues entonces sí entendemos con claridad que esa conducta sea constitutiva o configurativa del delito de sepultar un cadáver cuando se realiza con conocimiento de que la muerte se debió a golpes, como lo establece el artículo 207, fracción segunda del Código Penal de la Ciudad. En otro caso, si una persona dedicada a la venta de autopartes posee un vehículo robado, solo durante el tiempo necesario, el tiempo indispensable para desmantelarlo, y es detenido por la posesión de las autopartes, la posesión del producto del robo debe quedar subsumido en el desmantelamiento del vehículo robado, pues considerar de manera autónoma ambas conductas sería tanto como recalificar la conducta del sujeto. En este sentido, existe una tesis con registro 195244 que respalda que sería una recalificación de la conducta castigarlo por los 2 delitos. En el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, ¿no se recalifica la conducta del delito fuente? Estamos planteando. Resulta claro que una política criminal adecuada tenga como propósito primordial contrarrestar la narcoactividad, afectando los bolsillos de estos grupos que adquieren empresas, ranchos, hoteles, restaurantes, discotecas, que están detrás de las organizaciones de festividades regionales, que financian campañas, nombran comandantes y jefes de policía. O sea, puede entenderse la autonomía típica del delito de operaciones con recursos ilícitos, pero no necesariamente se admite como una pena necesaria para todos los delitos fuentes y para todos los montos por el hecho de que sea una conducta independiente. Es lógico pensar que ante cualquier delito fuente, el hecho de castigar la operación con recursos de procedencia ilícita, exista la percepción de que la punición de esta conducta se identifica más con un exceso al no estar asociada ni a la narcoactividad, al terrorismo, trata de personas, tráfico de armas o alguna otra figura que opere más allá de las fronteras. Es decir, que su comisión sea de corte internacional. Los defensores de la autonomía típica de este delito opinarán que ciertamente por razones de política criminal el legislador optó por una forma para dotarla de autonomía típica, el hecho de realizar una operación legal con los recursos obtenidos en la comisión de un delito y con ello desalentar este tipo de criminalidad. También podrán decir los defensores que esta conducta se realiza en circunstancias de tiempo, modo y lugar diferentes al del delito origen. Además, que este delito tutela un bien jurídico distinto, diferente al del delito previo. Entonces, todo este tema nos conduce al monopolio punitivo estatal, es decir, a la legitimación que tiene el Estado, que goza el Estado, para definir las conductas que ha de castigar, pero no a su antojo, no a su libre arbitrio, sino con racionalidad. Es decir, la potestad de la edad del Estado deriva de la necesidad de preservar valores éticos sociales que son indispensables para la convivencia pacífica de una sociedad, porque el fin último del derecho penal es proteger la libertad de actuación de las personas como presupuesto para el libre desarrollo de la personalidad de todos. Podemos concluir diciendo, el proceso legislativo en sí mismo es insuficiente, por impecable que sea, para satisfacer la legitimación del Estado. Basta recordar que en el derecho penal el derecho penal de autor surge en la Alemania de Hitler bajo la fórmula tipo de autor, y en el nacionalsocialismo del Tercer Reich del periodo de 1933 a 1945 modificaron la estructura del tipo, mutilándolo, porque suprimieron la tipicidad y la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque les estorbaba cuando definieron el acto criminal como la acción típicamente antijurídica y responsable, que junto con la ley subsecuente sobre delincuentes peligrosos de 1933 les dio carta abierta para aplicar las medidas de seguridad, aunque los sujetos temibles también fuesen inimputables. Algunos juristas de la época nazi se adhirieron al nacionalsocialismo, deformaron las categorías dogmáticas para aplicar normas inhumanas y para colocar al Estado al servicio de un partido político. Recordemos que toda elaboración penal es la respuesta a un determinado contexto social y político, y que no podemos ignorar, en palabras de Eugenio Zaffaroni, que la ciencia jurídica tiene un valor metodológico independiente de las consideraciones históricas, de las condiciones económicas, de las estructuras sociales, de las relaciones de poder y de las formas de aparición del delito en cada comunidad.
Dos consideraciones finales. Una, a guisa de ejemplo, será necesario hurgar entonces en las propiedades adquiridas por los titulares de sindicatos, en la riqueza de líderes de comerciantes que tienen su origen en los recursos que obligadamente obtuvieron de comerciantes para permitirles vender en las calles, en los bienes que adquieren personas físicas o morales que con motivos de contratos irregulares obtenidos por concurso o adjudicación directa para realizar una obra, vender un bien o brindar un servicio, en las riquezas de políticos que no corresponden a sus ingresos. Segunda consideración, ¿a quién sí y a quién no se investiga por este delito? ¿Quién lo decide? Preguntémonos a nosotros mismos, ¿existe concurso real o represión penal? Muchísimas gracias por su tiempo. Estimado Salomón, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros un claro resumen de lo que son los antecedentes del lavado de dinero y su regulación en México. Creo que hay muchos aspectos relevantes que comentar antes de aproximarnos a sacar alguna conclusión. De manera muy atinada, y te agradezco que nos hayas platicado esa anécdota, comentaste algunos aspectos técnico-dogmáticos que rebotabas con el querido maestro don Raúl F. Cárdenas, que en paz descanse. Tengo aquí en mis manos un libro de su autoría que escribió conjuntamente con Omar Charré, en el que precisamente se abordan estas cuestiones tan importantes para determinar si puede o no puede imputarse al autor del delito previo por la comisión de los actos que realice de manera natural para poder disfrutar del producto o las ganancias obtenidas con motivo de la comisión del delito. Quiero, antes de externar mi opinión particular al respecto, también hacer referencia a las 40 recomendaciones del GAFI, que bien comentaste. En la nota interpretativa número 6 de la tercera recomendación, con toda claridad, el GAFI establece que los países pueden disponer que el delito de lavado de activos no se aplique a las personas que cometieron el delito determinante cuando así lo requieran los principios fundamentales de sus leyes internas. Yo me pregunto, ¿cuáles serán en México esos principios fundamentales que impiden imputar al autor del delito previo por el delito de operaciones? Me gustaría escuchar tu opinión, mi querido Salomón. Como hemos observado, el GAFI hace una recomendación y el Estado mexicano entiende otra cosa. El Estado mexicano no hace ninguna distinción, ninguna diferenciación. Y no significa que yo me quiera erigir en un defensor de los narcotraficantes. Cosa más lejana de la realidad no puede haber. Pero trato de razonar, de comprender qué límites, dónde están los límites de sanción. Ciertamente las opiniones, las recomendaciones del GAFI, pues no son vinculantes. El Estado mexicano tiene autonomía para definir para qué casos se configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ponerle límites, vincularlos cuando el delito previo o el delito origen pues sea el terrorismo, el narcotráfico, la trata o alguno otro de corte internacional. O sea, a mí me parece lógico que el Estado pretenda acotar y pegarles a estas organizaciones delictivas en los bolsillos, en las carteras, en los bienes. No es un
proceso fácil decir dónde sí, dónde no. Yo creo que los términos en que está planteada la norma es muy amplia. No hay límites, no hay montos, no hay bienes jurídicos de determinada naturaleza que hayan sido afectados en el delito previo o en el delito origen, para cualquier delito. Y eso me parece preocupante. Eso me parece preocupante, como preocupante me pareció cuando de entrada se estableció que otros delitos se incorporaron a la relación de los que requieren medida cautelar de prisión oficiosa, cuando la tendencia internacional marca que hay un reduccionismo del derecho penal y un expansionismo del derecho sancionador administrativo. Lo dice Gómez Tomillo, un autor español. Y yo creo, yo soy un convencido que el legislador tiene que guardar un equilibrio, Gerardo, y que la norma, como hemos dicho, por impecable que sea el proceso legislativo, no nos deja la satisfacción interna de que es una norma justa. Aquí quizás valdría plantear un poco pues, la cláusula de Gustavo Radbruch. O sea, hay que atender a la ley pues, cuando la ley se ajusta. Entonces, es un planteamiento no fácil, no fácil. Yo creo que lo que planteas, lo que cuestionas, es motivo de un análisis mucho más exhaustivo, pero yo te diría en principio, en los términos en que está formulada la norma de operaciones con recursos de procedencia ilícita, me parece que debió ser acotada. Y nunca es tarde para acotarla. Sí soy un convencido que es indispensable para acotar el flujo de los recursos económicos de las organizaciones criminales. Sí deben estoy convencido, pero no nada más de las organizaciones criminales, también de los aparatos de poder, porque también hacen uso de recursos económicos para la compra del voto. Mani Pulite, que también escribió un artículo en cómo surge en Italia, pues es una corrupción política. ¿A partir de qué? A partir de los recursos públicos y cómo el dinero se utiliza para comprar el voto en el Parlamento, ¿no? Entonces, no nada más es de organizaciones criminales. Yo creo que podría hacerse un ejercicio mucho más reflexivo para acotarle y darle un sentido de mayor legitimación a la punición por parte del Estado. Eso es lo que yo te podría opinar, mi querido Gerardo. Muchas gracias, Salmón, y que quede claro que en la Comisión de Lavado de Dinero tampoco somos defensores ni de narcotraficantes ni de las personas que realizan estas operaciones. Estas son únicamente reflexiones de carácter dogmático que creo que tienen una especial importancia en un Estado democrático de derecho. Es evidente que el deber ser está muy alejado de nuestra realidad forense porque las imputaciones por delito de lavado de dinero se han convertido en el comodín de la Fiscalía General de la República. Es evidente que existe una identidad material en el producto del delito previo y el objeto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en mi opinión, quien comete el delito únicamente estaría realizando actos posteriores copenados que forman parte de una misma unidad de propósito delictivo y por lo tanto en estos casos el principio constitucional non bis in idem a que se refiere el artículo 23 interpretado en favor de la persona a la luz de la nueva paradigmática que establece el primero constitucional impediría
estas imputaciones. Creo que es muy importante también tomar en consideración cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Coincido contigo en que debería de estar acotado el catálogo de delitos previos o predicados que pueden ser susceptibles de posterior lavado, pero para mí es muy claro que el bien jurídico tutelado en el delito de lavado es la administración de justicia. Está inclusive tipificado en el capítulo del encubrimiento. Son primos hermanos. Creo que sus diferencias son mínimas y por lo tanto creo que también jugaría aquí un rol importante el derecho a la no autoincriminación, el privilegio de no echarse la soga al cuello, el privilegio de autoencubrirse. Evidentemente, quien comete un delito que genera una ganancia económica tiene como propósito final disfrutar de esa ganancia. Y si para ello es necesario realizar actos de ocultamiento, transferencia o reconversión, estos actos se encuentran ya dentro de la misma entidad valorativa que sanciona el delito previo. Y no puede esperarse que una persona que ya cometió el delito se ponga la soga al cuello entregando los recursos. Entonces, yo creo que a la luz de la nota interpretativa de la tercera recomendación del GAFI, estos dos, el principio non bis in idem y el derecho fundamental a la no autoincriminación, serían dos principios fundamentales que en el Estado mexicano impiden imputar al autor del delito previo, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Creo que no habría, por lo tanto, un concurso real, aunque es cierto que se trata de diversas conductas y no de una sola conducta. Podríamos, a lo mejor, sujeto a una reflexión más exhaustiva, como bien lo comentas, hablar de un concurso aparente de normas penales que quedaría resuelto bajo las consideraciones que he manifestado a la luz del principio de subsunción, con independencia de que el bien jurídico tutelado sea distinto. Ejemplo de ello lo tenemos en las lesiones y el homicidio y muchos otros casos en donde con independencia del bien jurídico puede aplicar el principio de subsunción. Sin duda me gustaría que próximamente nos sentáramos a comer para echarnos una plática larga y tendida al respecto, porque definitivamente el tiempo que ahora tenemos es insuficiente para platicar todos los aspectos técnicos que tienen una injerencia al respecto. Nuevamente te agradezco y si me lo permites daré oportunidad a los demás participantes si tienen alguna inquietud, algún comentario o alguna pregunta. Estimado Luis Madrigal, si quieres escribirme algún comentario y yo se lo hago saber para que ya no desgastes tu voz. Y si alguien más tiene un comentario, pues le damos 5 minutos a las preguntas. Gracias, así lo haré. Y muy agradecido. Por aquí tengo, antes me gustaría también transmitírtelo, Salomón, tengo un comentario de Alejandro Jaimes, únicamente felicitándote, brillante exposición,
que denota tu sobrado conocimiento y te manda un afectuoso abrazo. Y muchas gracias, Alejandro Jaimes, viejo amigo, querido de hace muchos años. Gracias. está escribiendo Luis, vamos a darle chance y esperamos, esperamos. ya está el mensaje de Luis, querido Salomón. Pone antes que nada muchas felicidades. El doctor Baltasar siempre ha sido un gran guía para todos. En tanto la política no se separe de la procuración de justicia, no se podrá avanzar en este campo. ¿Cómo convencemos a los políticos en turno que no es la forma de vengarse? Creo que ahí está el quid de toda esta situación. Difícilmente se vislumbra un cambio en un futuro próximo y pasan a segundo plano todas estas cuestiones dogmáticas, el respeto a los derechos fundamentales que tanto se pregonó con motivo de la reforma de 2011, el principio de progresividad de los derechos fundamentales. Pareciera que todo eso es letra muerta cuando en los asuntos hay un componente de carácter político. Por ahí tenemos otro libro del doctor Salomón Baltasar que me gustaría destacar, que es el de los 3 paradigmas de la justicia penal, en donde pues se toca esta parte, ¿no? También. No sé si alguien más tenga una pregunta para ya dejar que continúe con su ocupada agenda nuestro ponente. Quizás, si me permites, Gerardo. Sí, por supuesto, por supuesto. A propósito de lo que con mucha certeza señala Luis Madrigal. A veces hay la sensación de una justicia selectiva. La justicia no puede tener tiempos. No es posible que cercano a un proceso electoral surjan denuncias, investigaciones, órdenes de aprehensión. O sea, la ley no puede atender, no puede ajustarse a tiempos electorales. En una colaboración que le llamé justicia selectiva, hago referencia, por ejemplo, en Francia hay una ley donde no puedes ejecutar el desalojo de una persona en invierno. Por ley. En el periodo de invierno es imposible, tendrás que esperarte hasta marzo para ejecutarla. Nuestra vida política nos ha dado muestras inequívocas de que se corresponden a veces con un tono de persecución penal. Un gobernador entra a una administración y al poco tiempo, si hay inconformidad en contra del gobernador entrante, empieza a ajustar cuentas, empiezan las carpetas de investigación,
Los fiscales, lejos de ser independientes, son un instrumento del gobernante en turno que se presta. En Chihuahua, el gobernador que salió persiguió a la que hoy es gobernadora. Ahora resulta que un juez dice que fue presionado para librar la orden de aprehensión y entonces, ¿dónde está la independencia judicial? Entonces, en ese trabajo lo que planteo es que la ley penal también tiene que tener tiempos y debe respetar los procesos electorales. Es impensable que en un gobierno pasen 3 años, no haya nada, pero cuando precisamente se abre el proceso electoral, es cuando existe mayor dinamismo, mayor actividad de los órganos de investigación y de persecución penal. Y eso nos genera una sensación de injusticia y de persecución. Es inevitable, más allá de que tengamos razón o no de lo que nos hacen percibir, sí es importante hacer planteamientos de esa naturaleza, ¿no? Por eso planteaba si por ejemplo, en Francia no puedo ejecutar un desalojo por razones de necesidades específicas, por razón del clima, pues también habrá que pensar en otro tipo de medidas porque los que hoy persiguen, mañana serán perseguidos. Los que hoy investigan, los que hoy acusan, mañana corren el riesgo de hacer lo mismo. Entonces sí es importante generar un distanciamiento, un punto y aparte entre una y otra actividad y no como la persecución forme parte o se convierta en un instrumento de progresión de un grupo político, de una persona o de un gobernante. No es un proceso fácil, no es un proceso fácil poderlos acotar, pero si hoy tuvimos la fortuna de tener un sistema acusatorio que privilegia la presunción de inocencia, que privilegia el debido proceso y que hace un uso racional de la prisión, yo creo que es muy importante no retroceder, sino por el contrario, empujar hacia adelante en esa misma dirección. Muchas gracias. Tengo por aquí, ya para concluir, un comentario de Juan José Rangel. Gracias por el excelente foro y la excelente ponencia. Considero que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a priori se enfoca en perseguir a los terceros con quienes los sujetos que cometieron el delito previo para obtener dichos recursos celebran actos jurídicos, es decir, aquellos sujetos obligados en términos del artículo 17 de la ley preventiva, por lo que considero de suma importancia tener cuidado al momento que estos sujetos, en su caso, presenten los avisos que regula dicha ley y sobre todo en caso de emitir las famosas alertas, ya que podrían autoincriminarse. Coincido en que incluso la redacción del tipo penal impide la imputación al autor del delito previo al establecer un elemento subjetivo específico que se refiere al conocimiento de que los recursos provengan de una actividad ilícita. Naturalmente, quien comete un delito y obtiene una ganancia económica tiene ese conocimiento y por lo tanto no sería lógico incluirlo en la descripción típica. Y es muy atinada la observación que realizas respecto al principio a la no autoincriminación. Aquí efectivamente tendría que tenerse especial cuidado y creo que pudiera en su momento aplicarse el traslado de las garantías judiciales al ámbito administrativo sancionador. ¿Por qué lo digo? Porque existe una amenaza de sanción administrativa consistente en multa a los sujetos que realizan actividades vulnerables y no presenten los avisos en términos de esta ley. Por lo tanto, efectivamente, cobraría aplicación el derecho fundamental a la no autoincriminación.
Y por aquí nos platica Luis Madrigal una anécdota que ocurrió en Guanajuato en los años 60, que imputaban a un cliente suyo por haber cometido fraude en una obra, fraude en la construcción, fraude en la compra de ladrillos, varilla, etcétera. Por cada una, un proceso diferente. Qué barbaridad, una flagrante violación a la vertiente procesal del principio constitucional non bis in idem, pero ya me imagino que habrás dado cátedra en el amparo, mi querido Luis. Nuevamente te mando un abrazo afectuoso, que sigas teniendo una efectiva recuperación y darle las gracias nuevamente a nuestro ponente por esta magistral exposición. Les pido a todos que le brindemos un fuerte aplauso, por favor. Oye, Muchísimas gracias. Perdón. Escribí que no 60. Sí estoy viejo, pero no tanto. Fue en los 90. Se escribió mal. Perdón, Eras apenas un niño recién nacido en ese entonces, Luis. pero ya estaba aquí. Correcto, ¿no? Pues mi querido Salomón, te mando un fuerte abrazo otra vez, de verdad, gracias por la exposición y espero poder compartir próximamente una comida contigo. Te mando Muchas un fuerte gracias. abrazo y gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Mi gratitud a todos. Gracias.